Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Entró el sexto día y continúa por sexto día el cierre de la frontera norte de República Dominicana por Dajabón. Luego de que de aquel lado de la isla los haitianos están desviando las aguas del río Masacre y que el presidente Abinader anteriormente había dicho que si había que cerrar la frontera se cerraría y efectivamente fue cerrada por el lado de Dajabón. Y el comercio está paralizado, el cruce de para allá y para acá también está paralizado. Una medida de presión para tratar de que los haitianos echen hacia atrás la medida de desviar ni represar las aguas del río Masacre, que es un río que es compartido por ambos países y que ambos países tienen el derecho a utilizar las aguas de esa afluente acuífera. Se ha dicho, se ha informado que el presidente Luis Abinader dio un plazo hasta el próximo jueves para que los haitianos desistan de desviar o represar las aguas del río Masacre. También se sabe que el primer ministro Ariel Henry, que es el gobernante haitiano, desde el momento en que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, no tiene ninguna responsabilidad, no ha tomado ninguna decisión para que se represe o se desvíen las aguas del río Masacre. Pero lo que resulta es que el primer ministro Ariel Henry no tiene autoridad en la actualidad en Haití, porque en medio del terror, del caos, del crimen generalizado, que han sembrado una gran cantidad de pandillas armadas y terroríficas que son los que gobiernan Haití hoy en día, el presidente no tiene autoridad, no tiene poder para poder combatir y tomar decisiones en contra de esa pandilla. Es por eso que está haciendo así, porque él no puede ir a asumir la autoridad, porque no tienen la fuerza, porque las pandillas están mejor armadas que el propio gobierno. Habrá que esperar. Si no echan atrás esa medida los haitianos, si el presidente de la República realmente, como ha amenazado, el próximo jueves sellará la frontera como ha amenazado, ha dado un plazo hasta el jueves por todos los puntos fronterizos. Es decir, por Dajabón, que ya está cerrada, por Elías Piñas, Jimaní, o sea, por la frontera sur. Entonces sería gravísimo. La inmensa mayoría de los haitianos de la población humilde que vive en estado de incertidumbre, de hambre, de miseria, de insalubridad, sufrirían las consecuencias. Pues es de este lado, del lado de la República Dominicana, que los haitianos se tienen que abastecer de todo lo que consumen día a día, tanto de alimentos como de medicamentos, muchas veces combustible, y eso sería un golpe mortal para la inmensa mayoría, para los que menos tienen de la población haitiana. Ojalá los haitianos echen para atrás esa decisión unilateral de represar o desviar las aguas del río Masacre, porque la situación es gravísima. Y de este lado se perderán cientos de millones de pesos. De hecho, ya el mercado binacional de jabón está cerrado. Los productores, como dije en el programa anterior, de pollo, de huevo, de productos agrícolas y de otros productos que abastecen a la población haitiana, están paralizados y estarán perdiendo esos productos. El comercio está inactivo y por ende, por consiguiente, perdiendo una elevada suma de dinero. Es necesario que se le busque una solución cuanto antes por el bienestar de la población humilde haitiana y de cientos o miles de comerciantes y empresarios dominicanos, que ese es su mercado preferencial en este momento. Eso es gravísimo y hay que buscar una solución, repito, cuanto antes. No puede esperar más. Señores, reviviendo los políticos muertos. Tanto el presidente Luis Abinader como el presidente Leonel Fernández están reviviendo a políticos que hace años que murieron. Primero, el presidente Luis Abinader dijo que si el profesor Juan Bosch viviera, no estaría al lado de los políticos que han favorecido la corrupción, que se han beneficiado, políticos sin ética, sin moral, refiriéndose a los dirigentes del partido que Juan Bosch fundó, al Partido de la Liberación Dominicana y a los gobiernos que dirigieron, a 5 gobiernos que dirigieron, 3 de Leonel Fernández y 2 de Danilo Medina. A lo que el expresidente Leonel Fernández contestó, respondió diciendo
que si el doctor José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, no se colocaría al lado de los políticos que favorecen a los ricos, que favorecen a la gran oligarquía dominicana. Posiblemente los dos tengan razón, porque ciertamente si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, no hay duda que quizás se moriría nueva vez del corazón si reviviera, al ver tanta corrupción, tanta falta de honestidad, tanta falta de ética y de moral, tanta falta de honradez. Por ahí andan documentos escritos y quizás grabados del profesor Juan Bosch, advirtiéndole antes a los dirigentes de su partido, primero del PRD y luego del partido que él fundó, el segundo partido que fundó, el PLD, de aquellos que se apartaran de la ética y la moral y atrevieran a tocar lo que no era de ellos, las cosas públicas, las cosas del pueblo, las consecuencias tendrán que pagar. Porque al profesor Juan Bosch se le atribuye ser un hombre de gran honestidad, de gran honradez, de mucha ética y moral. Un hombre que no murió con riqueza. Realmente que no fue al poder a enriquecerse con el dinero del pueblo. Al profesor Juan Bosch, al doctor José Francisco Peña Gómez, también se le atribuye una gran honestidad, una ética y moral. Tampoco murió con riqueza. No fue presidente nunca, pero estuvo en el poder. Su partido tuvo dos gobiernos en vida, el gobierno de Antonio Guzmán y el gobierno de Salvador de Blanco, estando el doctor José Francisco vivo. Y fue alcalde, síndico en ese momento, del Distrito Nacional. Y estuvo siempre en poder y fue un alto dirigente, secretario general del PRD, del grandioso PRD en ese momento. Y no se le atribuye gran ética, gran moral, gran honestidad. Sin embargo, lo lamentable es que ni Luis Abinader ni Leonel Fernández puedan ponerse propiamente ellos como referencia, como ejemplo. Que tengan que acudir a referencia de políticos del pasado que ya están muertos, a la referencia ética y moral, de honestidad y honradez, de viejos políticos que ya murieron hace tiempo, porque ellos no pueden ser su propia referencia. Porque si Leonel Fernández, sus 3 gobiernos, hubiese gobernado con ética, con moral, con honestidad, con honradez, si se hubiese colocado esos gobiernos al servicio de quienes deben estar, al servicio de la inmensa mayoría de la población, sobre todo al servicio de lo que menos tienen, de lo más débil, él pudiera, si Leonel Fernández se hubiera colocado a favor de la ética y la honradez, velando porque se respetaran los dineros del pueblo, estando en contra de la corrupción, no permitiendo que se tocara el dinero público, él pudiera ser su propia referencia. Si no hubiera ido a que se enriquecieran gente, dirigentes, allegados, familiares de su partido, pudiera ser su propia referencia y su propio ejemplo. Si Luis Abinader, aunque no ha terminado todavía su primer mandato y quizás habría que esperar que termine, pero si Luis Abinader pudiera decir propiamente con gran alta voz que él siempre ha estado colocado no al lado de los ricos, no al lado de los que más tienen, sino al lado de la inmensa mayoría, de los más débiles, y que estuviera tomando medidas, como lo hizo Allende, sin ser un hombre izquierdista ni de un partido comunista, haciendo un gobierno de corte socialista a favor de la inmensa mayoría, y por eso le dieron un golpe de Estado a Allende, porque estaba en contra de la grandes riquezas, de los grandes criminales, de los que siempre se adornaron con el dinero del poder. Entonces, Abinader no tuviera que acudir a hacer referencia al profesor Juan Bosch, a la ética, a la moral, a la honradez, a la honestidad del profesor Juan Bosch. Debería entonces acudir a su propia ética, a su propia moral, a su propia honestidad, a su propia honradez. Y eso se logra estando siempre al servicio de los mejores intereses de la población, estando al servicio de que se garantice que el dinero que pagan todos los dominicanos y dominicanas en impuestos por todo lo que consumen se le devuelve en obra de bien social, y esté garantizado que ningún político, que ningún funcionario va a tocar ese dinero, porque ese dinero es del pueblo y no para que vaya a los bolsillos de los funcionarios. Pero lamentablemente ninguno, ni el presidente Luis Abinader, ni el presidente Leonel Fernández, ni ninguno de los dirigentes y funcionarios que tuvo el PLD, porque Leonel Fernández fue 3 veces presidente y fue por el PLD,
por el Partido Morado. Pueden decir hoy que están adornados por la ética, por la moral, por la honestidad y la honradez. Todos tendrían que acudir a la ética, a la moral, a la honestidad y a la honradez de otros, como están acudiendo estos dos políticos, poniendo como referencia a otro político ya muerto, al profesor Juan Bosch y a José Francisco Peña-Gómez, porque ellos no pueden acudir precisamente a su propia referencia, a sus propios ejemplos, que debería ser lo justo, que debería ser lo honesto, si realmente si pudieran hablar en voz alta, que siempre se han colocado a favor del pueblo. Y para estar a favor del pueblo, hay que estar precisamente a favor de eso, de la ética, de la moral, de la honestidad y la honradez. O sea, respetando el dinero público, respetando el dinero que es del pueblo. Cuando eso ocurra así, cada político, cada funcionario público podrá acudir a la referencia de sus propios ejemplos. Hasta ahora ninguno de los políticos que hemos tenido en la República Dominicana pueden acudir a hacer mención de su propia referencia, de su propio ejemplo. Eso es lo lamentable.